¿Cómo es posible que el Gobierno haya transferido 300.000 millones de euros más para financiar y fortalecer los servicios públicos y los ciudadanos perciban que sus servicios públicos en manos de las comunidades autónomas, la mayoría de ellas de derechas, hoy tienen una calidad inferior a la que tenían en un pasado? Sé, compañeros y compañeras, lo que es gestionar con pocos recursos, tanto económicos como humanos. Sé lo que es que se reduzcan rutas de transporte en nuestra comarca y que en las aldeas de mi municipio no vean ningún medio de transporte, solo el municipal. Sé lo que es pelear por unas comunicaciones e infraestructuras dignas para que nuestros vecinos no estén aislados. Y sé lo que es ver un pantano secarse y abrir el grifo y que no tengamos agua. Desconfiada de sus instituciones, lo acabamos de ver esta semana, precisamente viendo al expresidente Rajoy tener que testificar ante un caso grave de corrupción como fue la Kitchen, que es la segunda parte de la Gürtel. No, la corrupción en el PP no se crea o desaparece, se transforma como la energía. Denunciando la invasión de Ucrania. Y lo hizo en Gaza, en Palestina, ahora en Irán, en el Líbano, siempre convencido de que el diálogo, la paz, es la única fórmula que tenemos las personas, los seres humanos, de poder llegar a acuerdos. Tengo que decir algunas cosas. La primera, antes decía María Jesús todo lo que hay que hacer en Andalucía y en el ámbito del refuerzo de los servicios públicos y claro, al final es cuestión de prioridades, porque el Gobierno de España ha transferido a las comunidades autónomas en estos 7 años que estamos al frente del Gobierno 300.000 millones de euros más de lo que hizo Mariano Rajoy. Claro, la pregunta es, ¿cómo es posible que el Gobierno haya transferido 300.000 millones de euros más para financiar y fortalecer los servicios públicos y los ciudadanos perciban que sus servicios públicos en manos de las comunidades autónomas, la mayoría de ellas de derechas, hoy tienen una calidad inferior a la que tenían en un pasado? Y eso ¿sabéis lo que significa, compañeros y compañeras? Que da igual los recursos que pongas en manos de gobiernos de la derecha, porque no es una cuestión de dinero, es una cuestión de modelo social y nosotros defendemos el patrimonio de la clase media y trabajadora y por tanto eso es lo que necesita Andalucía, gobiernos de izquierdas liderados por gente que crea en los servicios públicos como es María Jesús Montero, que será la próxima presidenta de la Junta de Andalucía. Sí, porque estos últimos días se está hablando mucho de prioridad nacional. Y es verdad, todos tenemos prioridades en nuestra vida, todas nuestras familias, nosotros mismos tenemos prioridades en nuestra familia, primero para nosotros, para nuestros seres queridos. También las naciones tienen prioridades nacionales, claro que las tienen. Y de eso quería hablaros hoy, quería hablaros de cómo esas prioridades construyeron una España, la España que fuimos, la España que somos y la España que aspiramos a ser. No hace mucho tiempo, en 2018, ¿qué España teníamos? No, teníamos una España fracturada en lo social, fracturada en lo territorial, estancada en lo económico, desconfiada de sus instituciones, lo acabamos de ver esta semana precisamente viendo al expresidente Rajoy tener que testificar ante un caso grave de corrupción como fue la Kitchen, que es la segunda parte de la Gürtel. No, la corrupción en el PP no se crea o desaparece, se transforma como la energía. Pero os digo, era una España fracturada en lo social y en lo territorial. Era una España estancada en lo económico, desconfiada de sus instituciones. Y era una España que no decía nada, que no contaba en el escenario internacional. Era la España de la contrarreforma laboral, con un ministro, el ministro de Guindos, de Mariano Rajoy, que dijo que iban a aprobar una contrarreforma laboral para quitar derechos a los trabajadores y hacer que España compitiera en el mundo fabricando a base de reducir los costes laborales de los trabajadores y trabajadoras.
no de mejorar la calidad de los productos que exportábamos. Era la España de la congelación del salario mínimo interprofesional. Era la España que le enviaba cartas a los jubilados y jubiladas diciendo: os vamos a subir, y me tendréis que dar las gracias, un 0,25% las pensiones. Era la España, hablando de líos, que cuando a Mariano Rajoy le decían: oiga, es que las trabajadoras en este país, por ser mujeres, cobran un 30, un 40% menos que los hombres trabajadores, él decía: bueno, no nos vamos a meter en ningún lío, que sea el mercado quien lo regule. Era la España que recortaba en educación, en sanidad, en dependencia. Era la España que no contaba en el escenario internacional. Era la España de las amnistías fiscales. Era la España de los rescates al sector financiero, que nos costaron miles y miles de millones de euros. Nos prometieron que íbamos a recuperarlos y no hemos recuperado nada. Y hoy España lo que está haciendo es justo lo contrario, porque tenemos otras prioridades nacionales a las que representa la derecha y la ultraderecha. Nosotros, en cuanto llegamos en 2018, y hoy lo podemos ver en 2026, lo que hicimos fue aprobar una reforma laboral que redujo la temporalidad. Aumentamos el salario mínimo interprofesional más de un 60%, porque lo que queríamos era hacer que el salario mínimo interprofesional en nuestro país representara el 60% del sueldo medio, que es lo que marca la Carta Social Europea. Es la España de 2026 que durante estos 5 años después de la pandemia ha creado más de 500.000 de puestos de trabajo nuevos cada año, llegando a 22 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social, más de 10 millones de mujeres afiliadas a la Seguridad Social, el techo histórico que hemos tenido a lo largo de todos estos años de registro. Es la España que ha reducido la tasa de desempleo juvenil. Es la España que ha aumentado a 2.500 millones de euros la política de becas para garantizar la igualdad de oportunidades de nuestros jóvenes en la educación pública. Es la España que ha aumentado en más de 1 millón los puestos de la formación profesional pública, dignificando la formación profesional pública para que pudieran estudiar nuestros jóvenes y salir con un puesto de trabajo. Es la España que, en cuanto llegó, quitó este impuesto al sol e impulsó las renovables, y gracias a ello hoy España tiene el 60% de su electricidad generada gracias a las fuentes renovables, y eso hace que hoy tengamos un precio de la electricidad inferior a la del año pasado, porque estamos apostando por las energías que tenemos al alcance de nuestra mano, que es la eólica, que es la solar, exigiendo a esas compañías energéticas que creen oportunidades de desarrollo local en el territorio. Y sí, es la España de la paz y del no a la guerra. En Ucrania, en Gaza, en Cisjordania, en Líbano y también en Irán. Esa es la España que nosotros estamos construyendo. Y por tanto es cuestión de prioridades, sí, de prioridades nacionales. Y la prioridad para este año 2026, 2027 y más allá, es tener una España que apueste por eso, por la paz y por no la guerra, que apueste porque un empleo te permita poder llegar a fin de mes, que cuando seas atendido en un hospital te atiendan como paciente y no como cliente. Es la España que apuesta porque cuando uno llegue a la jubilación tenga una pensión digna. Esa es la España que nosotros estamos construyendo, la España a la que estamos aspirando en base a nuestras prioridades. Y por eso os digo que pese a todas estas guerras y a una oposición destructiva y a muchos gobiernos autonómicos en contra, como es el caso de la Junta de Andalucía, respecto a cuáles son las prioridades nacionales que está marcando el Gobierno de España, yo os digo que es un orgullo ser español, porque todos estos datos económicos de reducción del desequilibrio y también del fortalecimiento de la cohesión territorial es un éxito de país, de las familias, de las empresas, de los trabajadores,
de las instituciones públicas y, por supuesto, también el granito de arena del Gobierno de España. Ese es el orgullo de todo lo que hemos logrado y de todo lo que nos va a tocar todavía por lograr. Sí. Sí. Porque estos, al final, tantas lecciones que dan de constitucionalismo, ¿no? Tantas lecciones que dan de constitucionalismo el Partido Popular y Vox, y lo primero que han hecho, nada más llegar, es acordar dándole una patada a la Constitución y violando un sagrado principio de la Constitución, que es el principio de no discriminación. De no discriminación. PP y Vox y la Constitución. Consejos vendo que para mí no tengo. Pues les quiero decir que nosotros, por supuesto, vamos a hablar de prioridades y que la prioridad en España es la paz y no la guerra. La prioridad en España es el empleo y no el paro. La prioridad en España son los servicios públicos de calidad y fuertes y blindados, y no su recorte y su privatización. Que la prioridad en España es un progreso justo y no un retroceso como ellos están planteando. Que la prioridad en España es que nuestros jubilados tengan una jubilación digna, que se revalorice conforme al IPC y que no lo congelen como hicieron ellos cuando gobernaron hasta 2018. Esa es nuestra prioridad, nuestras prioridades nacionales. Una España justa, digna, que progresa, que no deja a nadie atrás y que defiende la paz en España, en Europa y en el mundo. Esas son nuestras prioridades. Lo hemos logrado. Fijaos lo que podemos lograr si en una comunidad autónoma tan importante como es Andalucía, podemos tener a una magnífica candidata como es María Jesús Montero como presidenta del Gobierno. Porque la prioridad también aquí, en Andalucía, habría que preguntarse incluso, si echamos un metro atrás para ver el debate que se va a suscitar en esta campaña, ahora que estamos en la precampaña, es, dentro de esas prioridades nacionales, de la España que estamos construyendo, de dónde venimos de 2018, ¿qué papel quiere jugar Andalucía en esa España? ¿Qué papel quiere jugar? Y yo creo que lo ha definido perfectamente María Jesús. El papel que tiene que jugar Andalucía es el de demostrar que se puede crecer, crear empleo y al mismo tiempo fortalecer el estado del bienestar y cuadrar las cuentas públicas, que es lo que ha hecho en España y va a hacer aquí en Andalucía a partir del 17 de mayo. Que la prioridad en Andalucía debe ser defender ese patrimonio común que tiene la clase media y trabajadora en Andalucía, que es su sanidad, que es su dependencia, que es la educación pública de vuestros hijos y de vuestras hijas. Porque se puede privatizar ese estado del bienestar insultando, como hace Ayuso en Madrid, o a la chita callando, como hace Moreno Bonilla en Andalucía. Sí, son distintos tonos, pero es la misma melodía. Es recortar para aumentar las listas de espera en la sanidad pública y que luego la sanidad privada trate a los pacientes como clientes de esas listas de espera engrosadas por sus recortes y sus intentos de privatización. Y yo os digo, ¿qué mejor candidata para reforzar la sanidad pública, para blindar su naturaleza pública, que una médica con experiencia de gestión como es María Jesús Montero al frente de la Junta de Andalucía? Sí es.
presidenta de la Junta de Andalucía, porque frente a estos pactos de señoros entre Abascal y Feijóo, nosotros reivindicamos una Andalucía feminista, una Andalucía en donde no solamente las mujeres, sino muchos hombres estamos con la causa de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y esta tierra lo sabe bien. Esta tierra lo sabe bien, Córdoba y Andalucía. El futuro nos espera. El futuro se construye. Y se construye en democracia con los votos de la gente. Y el 17 de mayo va a haber un antes y un después con Andalucía apostando por María Jesús Montero, por el Partido Socialista y dando ese cambio que necesita Andalucía, que es defender lo público, para demostrar a toda España que defender lo público es hacer grande a tu sociedad. Así que ánimo y a ganar las elecciones. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.